Muchas gracias por ese canto especial, muy hermoso. Y también damos la bienvenida a nuestro hermano David, que se encuentra en la parte posterior. Él nos visita y esperamos que Dios le bendiga y esperamos verlo mañana también. Y queremos verlo más seguido aquí, David. Dios le guarde. Feliz sábado a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar nuevamente en la casa de nuestro Dios. Qué privilegio para nosotros recibir el Santo Sábado cuando el sol va ocultando y ya el pueblo de Dios está preparándose para las actividades propias de la adoración. Así que estamos muy contentos de estar en esta noche adorando a nuestro Dios en las primeras horas del Santo Sábado. Y queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos están mirando a través de F. Santos Pérez. Muchas gracias porque siempre están aún esperando el momento para que nuestro hermano Santos ponga sus cámaras y sus micrófonos para que puedan ustedes apreciar la predicación, la presentación de la palabra de Dios. Muchas gracias por estar allí. Gracias por atender. Sean también ustedes bienvenidos y esperamos que esta noche la palabra de Dios traiga bendición a sus vidas como a las nuestras también. Allá a principios del siglo XVIII, un jovencito de 9 años, 8 años, gustaba salir de casa, aunque su padre le decía que no tenía que salir y no debía juntarse con cristianos. Pero Joseph siempre se escapaba. Y cuando su padre, que era rabino, estaba muy ocupado, Joseph salía de la casa y se paraba en la puerta de una iglesia cristiana a escuchar. Y había un anciano, un pastor, que le miraba a Joseph siempre ponerse a la puerta a escuchar. Y claro que el padre de Joseph, como era un rabino judío, se molestaba mucho cuando su hijo le desobedecía y se daba cuenta que Joseph había estado a la orilla de la puerta escuchando el sermón. Joseph Wolf creció y a los 13 años, cuando el predicador le hizo una pregunta, Joseph le hizo una pregunta al predicador, el predicador le contestó, el predicador le lanzó una pregunta y Joseph se quedó callado. Y cuando tenía 13 años decidió hacerse cristiano. Pero por supuesto su padre era rabino y se molestó mucho y tratando de que Joseph entrara en razón, el padre le dio un ultimátum. O te mantienes en la fe nuestra, porque si te quieres hacer cristiano te tendrás que ir de la casa y estarás desheredado. Y nosotros completamente nos olvidaremos de ti. Joseph se fue de casa. Y Joseph comenzó a ganarse la vida haciendo favores en hebreo para cristianos, enseñando lo que la Escritura decía en hebreo y enseñándoles en la lengua del país. Y así se ganaba la vida, haciendo favores de traducción. Y Joseph creció y llegó a ser un teólogo. Llegó a ser un teólogo. Y entonces, para la década de 1840, un poquito antes, Joseph comenzó a predicar
y se arrodilló y quería entender Daniel 8:14. Daniel 8:14, ustedes han de recordar cómo dice. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Así que Joseph Wolf cayó de rodillas y dijo, Señor, muéstrame porque no entiendo. Al cabo de un tiempo en sus estudios que hizo, Joseph Wolf dijo, para el año de 1843 se cumple esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, que por cierto son años, dijo él, no son días literales, sino son años, de acuerdo a la forma de interpretar las profecías, pasando día por año. Y dijo él, para 1843 Cristo viene, y si me equivoco, ustedes me perdonarán, si esa no es la fecha. Eso fue en Europa. Y solamente estamos presentando la historia de Joseph Wolf para enseñar que no fue Guillermo Miller solamente que se levantó en esa misma época a predicar que para el año 22 de octubre de 1844 Cristo iba a venir. Guillermo Miller decía que para el 22 de octubre de 1844, Joseph Wolf decía un año antes, 1843. Pero hubo otros personajes alrededor de nuestro globo terráqueo que predicaron en ese mismo tiempo en diferentes partes de la tierra la segunda venida de Cristo. Y saben que Joseph Wolf al final se encontró con los adventistas del séptimo día que llegaron a Europa a predicar, y él se encontró con ellos y habló con ellos, y le fue un placer entender lo que la palabra de Dios mostraba para 1844, ese 22 de octubre. El texto bíblico que queremos recordar esta noche se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y el verso 36. El verso 36 dice, el Señor Jesús hablando, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y buscando algunas versiones más como rezan, encontré algo interesante que la Dios habla hoy traduce de la siguiente manera. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. La palabra de Dios para todos también traduce, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Y busqué, y la King James también dice que solamente el Padre y ni los ángeles, pero no menciona al Hijo. Hay otras versiones que mencionan al Hijo, porque Él está hablando y dice, yo no sé de antemano, solamente ni los ángeles, solo mi Padre. Así que el Señor Jesús está hablando de su venida. No tiene día, no tiene hora. Cuando Él vaya a venir. ¿Y por qué estamos viendo este texto? Porque
Hay algunos hermanos dentro de lo que conocemos como el movimiento adventista del séptimo día, que están predicando hoy que Cristo Jesús viene para el año 2031. La Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente no ha definido un día para la segunda venida de Cristo, y lo vamos a ver brevemente. Sin embargo, hay algunos hermanos que yo creo que los debemos amar con todo nuestro corazón y respetar, a pesar de su idea de que Cristo viene para el año 2031. La Escritura dice, del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, por supuesto, solo el Padre. Hay un grupo de cristianos entonces que dicen tener 70 razones por las que creen que Cristo viene en el año 2031. Y vamos a analizar en esta noche algunas de esas 70 razones. La primera razón, dicen ellos, porque creo al profeta Amós cuando dice que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y, por supuesto, dan Amós 3:7. La primera propuesta, ¿por qué creen? Número 2, ¿por qué creo que los 120 años hasta que llegó el diluvio son un símbolo de los 120 jubileos o 6,000 años del plan de redención para la humanidad? Número 3, porque creo que Ellen White habla de no poner fecha. Cuando habla de no poner fecha, estaba hablando a aquellas personas que, rechazando 1844 como fecha profética, seguían poniendo fecha para el retorno de Cristo usando la profecía de Daniel 8:14. Ahora, en la década de 1850, Ellen White aconsejó a Joseph Bates, uno de los líderes de nuestra iglesia, para que desistiera de sus especulaciones sobre la fecha de 1851 para el regreso de Jesucristo a la tierra. Ya Joseph Bates había cometido un error diciendo que Cristo no vino en 1844, pero que vendría en el año de 1851, y la sierva de Dios le dijo: hermano Bates, usted está en un error, no siga predicando así, por favor, no lo haga, porque no es correcto. Y la historia dice que Joseph Bates se detuvo, se retractó y no siguió predicando así. Pero, sin embargo, hubo 2 ministros en la iglesia que siguieron con el plan. Stephen Smith y H.W. Allen no desistieron. Ellos no abandonaron esa postura sobre esa fecha. Y entonces James White, el esposo de Ellen White, escribió. Ellen tuvo una visión, dice el señor White. Ellen tuvo una visión, vio que el ceño de Dios estaba sobre nosotros, o sea, el rostro de desagrado
de Dios estaba sobre nosotros como pueblo, debido a que la cosa maldita, ahora noten cómo le llama James White de parte de Dios a aquello de poner fecha para la segunda venida de Cristo, le llama la cosa maldita. Estaba en el campamento, estos errores entre nosotros, y que la iglesia debía actuar, y que el único camino para hacer que los hermanos Allen y Smith llegaran a algo bueno era sacarlos de su posición actual. O sea, ellos tenían una posición en la iglesia. Todos actuaron de acuerdo con la luz recibida, todos recibieron la visión, y sin que nadie faltase, todos levantaron la mano para que se los sacase de su posición. James White, citado en Arthur White en su escrito Ellen White, Los primeros años, volumen primero, 1827, 1862, páginas 127. Entonces, ya podemos ver nosotros que aún uno de nuestros pioneros se atrevió a poner fecha para la segunda venida de Cristo después de 1844. Y en visión, Dios le dijo a Ellen White: dile a la iglesia que esa cosa maldita que están trayendo, que es poner fecha para la segunda venida de Cristo, está mal. ¿Y por qué le llama Dios la cosa maldita? Porque eso entenebrece la mente de los hermanos. Cuando se presenta una fecha para la segunda venida de Cristo, cuando la Escritura dice que no hay fecha, que no debemos poner fecha. Fijar fecha ha estado asociada con la reinterpretación de la profecía que se ha cumplido en el pasado, en el ciclo del jubileo, la celebración de las fiestas levíticas, la muy creciente duda en la inspiración del espíritu de profecía y de la Biblia, el rechazo del principio día por año de interpretación profética de Daniel y Apocalipsis. Todo esto trae como consecuencia que los hombres comiencen ahora a poner fecha. Cuando no se toma en cuenta la palabra de Dios y el espíritu de profecía, cuando se rechazan principios en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, entonces la gente comienza a poner fechas en este caso. Y poniendo fechas hacen que el pueblo se vaya lejos del objetivo que tiene. Ellen White escribió: la cuestión de las fechas no han sido una prueba desde 1844, o sea que 1844 fue la última vez que Dios habló de fecha en la Biblia, porque 1844 es la última profecía de tiempo en la Biblia. Por eso ella dice: la cuestión de las fechas no han sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. ¿Ven ustedes lo que ella escribió? Una fecha nunca volverá a ser una prueba. El Señor ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos estaban creando una excitación falsa o sensacionalismo al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que pueda ser una fecha. Escribió ella en Primeros Escritos, página 75.
Así que ustedes pueden ver claramente cómo la sierva de Dios dice que Dios le mostró que poner fechas no está bien. Y sigue escribiendo en la educación, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 83. Porque creo que me perdí. La cuarta postura de este grupo de hermanos que creen que Cristo viene para el 2031 dice: porque creo que Moisés es símbolo de los muertos en Cristo que resucitarán en la segunda venida de Cristo a los 120 jubileos o 6,000 años, así como el patriarca resucitó a los 120 años. Ahora, ustedes no van a encontrar eso en la Biblia. Son solamente conjeturas que tienen. Ellen White, ahora sí, escribe en Mensajes Selectos, tomo 2, página 83. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habrá una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Y luego vuelve a escribir ella en la Review and Herald, página del 22 de marzo de 1892, lo siguiente: vez tras vez he sido amonestada en cuanto a fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en períodos fijos de tiempo. Tampoco sabremos el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. Como pueblo, nosotros no podemos estar fijando fechas para la segunda venida de Cristo. Pero lamentablemente algunos hermanos que se llaman adventistas, y los vamos a respetar, porque tenemos que amarlos, y escuchándolos a ellos hablar, presentan temas muy interesantes, sumamente interesantes, que son sólidos y con la palabra de Dios están bien sujetos y con el espíritu de profecía. Pero en cuanto a fijar fechas, ese es un problema que nosotros no podemos aceptar como iglesia. Así que el Señor Jesús vendrá para 2031. Ahora ustedes y yo estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos se ha movido desde hace tiempo hablando de el 2025 y lo que está sucediendo hoy en este año 2025 ante nuestros ojos. Todo lo que se está moviendo y se está levantando ese vapor de una ley dominical, de una unión de la iglesia y el Estado y de una ley dominical, poco a poco. Eso estamos viendo nosotros. Y nosotros creemos que ciertamente el Señor Jesús viene pronto, pero no podemos decir que viene para el 2031, porque podría venir antes, podría venir después. Y hermanos, personalmente creo que el Señor Jesús, que nosotros como pueblo no necesitamos una fecha para la segunda venida de Cristo. Lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios. Lo que necesitamos es hacer lo que salimos a hacer el sábado pasado, como iglesia, con el pastor, con los ancianos, con los hermanos, los diáconos, las diaconisas, por parejas. Salir a predicar la palabra de Dios. Y bien que estamos preparándonos para una semana de grupos pequeños, donde vamos a invitar a amigos y familiares para que vengan a escuchar la palabra de Dios. De paso, a los hermanos que están presentes visitándonos, les invitamos esta semana que viene y la otra que viene, estaremos en campaña, grupos pequeños predicando en las casas.
Me parece que mañana van a volver a anunciar las casas donde nos reuniremos y quiénes son los que se van a reunir en las casas. Y alguien que está visitando esta noche y quiere unirse, acérquese a la persona que le invitó. Y luego en la siguiente semana, el pastor que viene de Colombia para predicar una semana entera aquí en la casa de Dios. Ese es el trabajo en el cual debiéramos estar empeñados como iglesia, no fijando fechas para la venida de Cristo, porque no nos incumbe a nosotros. Porque claro está en la palabra y claro está en el espíritu de profecía que no necesitamos fecha más. La última fecha que Dios fijó era 1844, porque allí terminó la profecía más larga de la Biblia. Nos vamos a brincar hasta el punto número 8. Dicen ellos, porque creo que cuando Pedro dice que no ignoremos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es para que entendamos que la propia historia de la creación nos lleva a la segunda venida de Cristo. Las creencias 9, 10, 11 y 12 se relacionan, porque creo que los números de Dios son exactos y no se anda Dios con rodeos. Por lo tanto, año más año, un año más, un año menos. Luego dicen ellos, porque creo que si el milenio celestial es literal y es símbolo del sábado, los otros 6000 años son símbolos de los primeros 6 días de la semana. No hay ninguna relación. Cuando usted analiza estas expresiones, estas expectativas, pues no hay base. No hay base bíblica para creer estas cosas. Si usted mira el comentario bíblico adventista, el tomo 7, donde se menciona 2 de Pedro, capítulo 3, en la página 68, dice, porque creo que nos llamamos, usted puede ver ese pasaje en el comentario bíblico adventista, y lo puede revisar mañana. Comentario bíblico adventista, tomo 7, donde se habla de 2 de Pedro 3. Y luego las propuestas de ellos, número 13, 14, 15 y 16, dice, porque creo que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque también estamos esperando el segundo advenimiento de Cristo en el séptimo día o séptimo milenio, porque creo que cuando Ellen White hablaba de 4000 años desde el sacrificio en el Edén hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, en el año 31 está hablando de 4000 años exactos. Sin embargo, Ellen White, cuando habla de los 4000 años o de los 6000 años, ella habla en 3 formas diferentes. En 3 formas diferentes acerca de esas fechas. En la Review Herald del 22 de marzo de 1892 y en Recibiréis Poder de noviembre 16, es un matinal, ella dice, vez tras vez he sido amonestada en cuanto a fijar fechas. Tampoco sabemos el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. Luego ella habla de la tentación de Cristo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 38, y dice, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana
ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo sin alimento durante 40 días. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4000 años. Luego ella dice: la historia de Belén es un tema inagotable. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Había sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Ahora, ustedes pueden entender en estos tres escritos de Ellen White que no está hablando de 4000 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4000, contaditos. No, ella no está diciendo eso. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar el pensar de ella como que tiene que ser en el año 2031 porque Cristo murió en el año 31. No tiene que ser así. Porque Dios no está hablando de fechas exactas para la venida de Cristo. Es más, el Señor Jesús dijo: del día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Luego ella escribe: en el conflicto de los siglos XIV de 1888, ella dice por espacio de 6000 años. Y luego en Patriarcas y Profetas 33 al 34 de la edición 1890, dice ella: las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido abiertos del estudio de los hombres durante 6000 años. Y ya no está dando una fecha exacta. Miren, ella escribió primero en 1895 diciendo: hoy. Luego escribió en 1888 diciendo: hoy. Luego escribió en 1890 diciendo: hoy. ¿Cuál de esas tres fechas? Lo que entendemos nosotros es que en ninguna de las tres fechas es un hoy para contar años y decir: contemos ahora hasta el 2031. Como ella escribe, es una manera única de escribir. Y el propósito de ella es mostrarnos los acontecimientos, pero no una fecha establecida sigilosamente, muy contada, ¿entienden? De años sin falta, sin un mes que falte.
No sé, podríamos seguir, pero creo que el tiempo ha avanzado. Y queremos solamente redondear. Nosotros como adventistas del séptimo día conocemos lo duro que es lo duro que fue el gran chasco. El gran chasco fue que Guillermo Miller dijo: Cristo viene el 22 de octubre de 1844 y se llevó a la congregación sobre una roca, todos vestidos de blanco y con palmas en sus manos. Todos vendieron sus propiedades, regalaron la siembra que tenían, dijeron: no vamos a cosechar, vamos a regalarla, y las casas y todo dijeron adiós y se fueron a parar vestidos de blanco y con palmas sobre la roca esa, el 22 de octubre, bien temprano. Llegó el mediodía y estaban ansiosos de ver que el cielo se abriera. Pasó el mediodía, llegó la tarde y sus palmas comenzaron a marchitarse. Llegó la noche, llegó la medianoche y estaban muy tristes y nerviosos porque todo lo habían dejado. Y después de la medianoche se fueron tristes, yo creo, tirando por allí sus palmas y quitándose sus túnicas blancas y diciendo: nos hemos equivocado. Tenían vergüenza. Y las iglesias metodista, bautista, presbiteriana, todas ellas a carcajadas se reían de ellos y les hacían burla diciendo: se equivocaron, estaban locos. Guillermo Miller les engañó. Como adventistas del séptimo día entendemos que es doloroso lo que pasó en 1844, pero gloria a Dios que la luz vino y entendimos qué fue lo que pasó. Cristo no venía a esta tierra. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Y por eso nosotros como adventistas del séptimo día no debemos atrevernos a poner fecha para la segunda venida de Cristo. Porque la Biblia nos dice, y Ellen White en sus escritos nos dice: por lo tanto, cuando vengan a ti o cuando escuches algo o veas algo sobre 2031 como la fecha del regreso de Cristo, cae de rodillas y habla con el Todopoderoso que sabe el día y la hora. Y dile: Señor, mándanos a Cristo pronto. Eso sí podemos hacer. Clamar a Dios y decirle: Señor Dios Todopoderoso, mira cómo estamos. Mándanos a Cristo pronto. Pero no pongamos fechas, ni aceptemos fechas, porque ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía nos permiten, nos autorizan. Y como adventistas del séptimo día tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora. Y ella dice: el mensaje del tercer ángel debe ser predicado ahora. Que Dios nos ayude para que como adventistas del séptimo día nos sigamos fundamentando en la palabra y no en lo que dicen los hombres. Que Dios nos bendiga a todos y que disfrutemos este santo sábado en compañía de nuestro Dios. Amados hermanos, vamos a ponernos en pie, cantemos el himno 165. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Hoy a trabajar reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto